ética multidisciplinaria como las cuatro, digamos, cuatro elementos o cuatro principios. Vamos a ver unas normas que debe seguir el personal de salud bajo las cuales se rigen, justo tocando un poco el final de algunas situaciones que, bueno, ¿perdón? Ok, gracias. Justamente tocando un poco la parte del ejemplo con la señora Adams, existen actualmente una gran cantidad de países donde, bueno, este tipo de tratamiento o donde, bueno, la eutanasia como tal no son permitidas, pero hay otros lineamientos que se pueden revisar de acuerdo a la ética profesional y que, bueno, no van a infringir con estas normativas. Muchos países establecieron respecto a estos pacientes que, bueno, no pueden opinar, no pueden hacer algún uso de esta característica de no tener los 5 sentidos en ese momento al 100, pues hay otros valores u otros parámetros que se pueden considerar. En años recientes, muchos países han establecido leyes que, bueno, brindan derechos a estos pacientes, como es el caso de Argentina, de Chile, Perú y México, que, bueno, tienen esta asociación mexicana en la cual, bueno, se empleó la Carta de Derechos Generales de los y las pacientes de 1998, que enumeran una gran cantidad de decretos, entre los cuales, bueno, está justamente recibir atención médica adecuada, un trato digno y respetuoso, obtener información suficiente, clara y oportuna, así como veraz, que, bueno, no se les oculte ningún tipo de información o bueno, alguna característica que, bueno, llegue a omitir el médico, bueno, es un trato indebido. Asimismo, decidir libremente sobre la atención que quiere recibir, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con las facilidades para obtener una segunda opinión y que, bueno, no sea recriminado por ello por parte del personal de salud, recibir atención médica en caso de que haya una urgencia, contar con un expediente clínico, ser atendido cuando se inconforme por atención, bueno, ser atendido cuando se le inconforme por una atención médica recibida con anterioridad. Es decir, que, por ejemplo, si alguno de ustedes en algún momento recibe un trato que no les parece propio, pues pueden revisar algo para poder corroborar y, bueno, que chequen el trato y, bueno, corregirlo, ¿no? Porque no debe de existir un trato inconforme o un servicio de inconformidad con el paciente. De igual modo, existe la Carta de Derechos Generales de estos pacientes, en la cual, bueno, es una relación de derecho, el cual, bueno, permite decidir libremente sobre la atención y, bueno, la carta justamente nos explica que el paciente, o en el caso de que no tenga la posibilidad del paciente de firmar o no esté en situación o sea conveniente que él firme, puede otorgarle el poder a un responsable, el cual tendrá derecho a decidir de forma libre, personal y sin ningún tipo de presión el aceptar o rechazar tanto procedimientos clínicos, así como de diagnóstico o tratamientos terapéuticos. De igual modo, como uso de medidas extraordinarias, también la persona responsable es la que puede llegar a emitir algún tipo de caso de supervivencia en pacientes que sean de carácter terminal. Entonces, bueno, justamente hablando del tema de la señora Adams, es este tipo de situaciones las cuales avalan o protegen a la persona responsable. Obviamente, si, por ejemplo, en este caso la señora no dejó a nadie responsable, pues es complicado el hecho de que quede, bueno, de que se le permita hacer algo al médico, ¿no? Sin embargo, evidentemente antes de ingresarla debe de quedarse alguien responsable por la condición médica en la que se encuentra. No van a aceptarla nada más porque sí, porque, bueno, ya es una persona incapaz de decidir en situaciones, pues, de riesgo o en situaciones delicadas. Asimismo, existe la ley de voluntad anticipada, la cual actualmente es un acuerdo o un documento en el cual, bueno, algunos países en jurisdicción autónoma
tal como el Estado de México ha promulgado que hay esta ley, la cual se define como un acto en el cual la persona física, encontrándose en una situación de enfermedad que no responde a un tratamiento curativo y previendo la situación, puede expresar a voluntad y declarar de forma unilateral, de manera anticipada, sobre lo que desea para él en relación con el tratamiento y los cuidados respectivos a los cuales se le van a someter, ya sea en un acta o en una forma escrita de voluntad anticipada en términos de ley, las cuales, bueno, la misma ley establece. Esto es para que, por ejemplo, si alguien está sometido a un tratamiento, no sé, por ejemplo, contra cáncer, y que, bueno, sabe las limitantes o sabe la problemática que puede tener, puede emitir un papel, dejar un documento en el cual, bueno, explica los motivos, explica la situación, y, bueno, puede dejar consentir, bueno, en ese momento consciente que en algún punto va a dejar de tomar ese tratamiento, aunque ya no sea capaz de emitir algún juicio, ya es que ya emitió que pese a tantos tratamientos o después de tantas sesiones va a dejar de tomarlo porque, bueno, ya no cree que sea prudente seguir adelante con el tratamiento. Entonces, bueno, son situaciones en las cuales se pueden hacer excepciones y que, bueno, ya se niega el tratamiento porque ya no, la persona ya no lo quiere. Aunque lo necesite, ya no lo requiere. Los principios de la bioética médica, bueno, hoy en día se hace una gran lista de 4 principios de la bioética y de estos principios prácticos se van a obtener una gran cantidad de conclusiones aplicables hacia varios tipos de problemas de carácter bioético. Los principios antes mencionados, bueno, son la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Estos 4 puntos o estos 4 principios son importantes a la hora tanto de brindar el servicio como de ser partícipes o pacientes del servicio al cual estemos adscritos. Ya anteriormente hablábamos de lo que era la deontología, que, bueno, es pues básicamente es la ciencia que se dedica a observar o analizar todas las normativas de conducta que, bueno, van a servirnos para definir el criterio propio o ético dentro de un ámbito profesional. Es la otra manera de entender que, bueno, es una rama de la ética, la cual define todos los principios que se van a adjuntar o van a estar adscritos a una profesión. Cada uno de nosotros, por ejemplo, puede tener un criterio diferente dependiendo de la licenciatura o especialidad que tengan, y evidentemente en algún punto van a compaginarse porque, bueno, finalmente es un trato social, ¿no? Todas las ciencias de la salud pues terminan siendo una cuestión social en la cual ustedes van a convivir con una serie de personas, las cuales posiblemente no tienen, pues, digamos que las mismas características, y por ende necesitamos ser totalmente pues neutrales ante cualquier situación. La palabra deontología proviene justamente de la palabra griega deon o deontos, la cual significa deber, y del sufijo logia, que, bueno, indica que estamos refiriéndonos hacia algún tipo de tratado o ciencia. En este caso, por ejemplo, hablaríamos de nuestra carrera, que sería nutrición. El origen de este término es parte de la obra literaria del filósofo Jeremy Bentham, el cual en su obra de ontología o ciencia de la moral, pues define la deontología como aquella conducta en la cual el hombre que no forma parte de la hipótesis normativa del derecho vigente y que no está controlado bajo la legislación. Son cualquier tipo de acciones que, bueno, pese a que no están supervisadas por la ley, nosotros como seres humanos debemos realizar o emitir de forma, pues, general como un criterio utilitarista. Nosotros al momento de convivir o llevarnos con las personas en general, tenemos cierto trato que obviamente cambia o varía entre personas. No es el mismo trato o la misma convivencia que tenemos con un familiar a la misma que tenemos, por ejemplo, con un paciente. Incluso, obviamente, va a variar totalmente cuando hablemos con un amigo. Y estas situaciones o estos tratos los damos debido a este criterio propio o a este criterio personal. Cada quien en diversas situaciones emite una actitud o una posición totalmente distinta. No podemos llevarnos de la misma forma debido a que esto rompería con la
el equilibrio o la manera en la cual nos podemos desenvolver. Asimismo, el utilitarismo planteado por Bentham propone, bueno, valorar todos los actos que emite el individuo en función a la felicidad o bienestar de quienes puedan generar para la sociedad en conjunto. Y bueno, esto obviamente dependiendo de la motivación o acción que se quiera cumplir. Y bueno, podemos decir que la ética y la bioética son de carácter multidisciplinario porque, bueno, engloban diferentes entornos o situaciones donde la misma persona puede llegar a, pues, cambiar su manera de ser. Justamente nosotros, al momento de hablar de bioética, pues mencionamos que desde antes, desde los griegos, el saber de cómo actuar, pues ha sido fundamental, debido a que, bueno, permitía en actos cotidianos, pues, la realización de sucesos importantes o de, bueno, de la convivencia general. No obstante, sigue siendo un buen actuar algo subjetivo, debido a que la ética y la moral, pues, varían dependiendo de la situación. No podemos actuar de la misma manera en todos los ambientes, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, la disciplina que llevamos a cabo como ética, pues se caracteriza en un campo de formación o de abordaje totalmente interdisciplinario. Y actualmente, bueno, se puede determinar que la bioética tiene tres raíces. Una, que es la defensa de todos los derechos humanos, en la cual, bueno, podemos, digamos que después de haber ocurrido toda esta revolución, tanto industrial, moderna, incluso la guerra misma, pues ha existido una gran cantidad de movimientos y derechos civiles que han querido, pues, rescatarse, tanto en situaciones sociales, de medicina, de salud, económicos, entre otros. También está la siguiente raíz, que sería el poderío y la ambigüedad moral, ya que, bueno, hay una gran cantidad de desarrollo tecnológico y científico que busca justamente la supervivencia de la especie, pero bueno, y en conjunto con el bienestar humano, pero bueno, también está transgrediendo en algunas situaciones, y esto puede poner en una tela de juicio lo que es la bioética. Y por último, bueno, los problemas de justicia en todos los sistemas de salud, que a veces no son tan claros y no es tan fácil de hacer un uso de la ética, y bueno, es donde puede llegar a infligirse una situación de ética o de moral. Dado todos estos amplios espectros o situaciones, se pueden desprender otros vínculos con la bioética, así como otras disciplinas en las cuales, bueno, se pueden llegar a entrelazar. Tal es el caso, por ejemplo, de la bioética con el marco jurídico, con el marco ético, médico, con el marco económico y social, con el marco ecológico, con el cine incluso, la bioética con la parte filosófica, con la parte psicológica. Bueno, todas cumplen con un panorama totalmente variado de qué es lo correcto o lo incorrecto. Sin embargo, bueno, todos en conjunto somos parte de lo mismo, y bueno, cumplimos con estos caracteres de ética social y de ética comunitaria. Como podemos observar, existen los principios de no maleficencia, que bueno, se define por la máxima primum non nocere, que bueno, es ante todo no hacer daño, en la cual, bueno, se encuentra la escritura de Hipócrates, redactado de diferentes maneras. Esta misma menciona o exige el respetar totalmente la integridad tanto física como psicológica de los seres humanos. Es un principio que, bueno, fue especialmente relevante ante el avance de la ciencia y la tecnología, debido a que muchas técnicas y tratamientos, tanto, pues, digamos que médicos y no médicos, acarreaban una gran cantidad de daños o de riesgos para la salud, tanto de la persona que aplicaba como de la persona que recibía el tratamiento. Justamente esto, pues, no es lo correcto. No debemos de estar tratando de avanzar con tratamientos que puedan ocasionar un daño para la persona que está comprometida. Y bueno, con respecto a la medicina moderna, este principio surge de la necesidad de evitar que se repitan todas las atrocidades que se vivieron en algún punto
debido a los experimentos que tuvieron los médicos nazis, donde, bueno, por ejemplo, hubo estudios en diversas partes del mundo, incluyendo estas, que, bueno, justamente no protegían o no cuidaban la integridad y la salud de las personas. Este principio se vuelve relevante ante el estándar de habilidad y capacitación apropiado para la profesión de la medicina, la cual de forma reiterada que los tratamientos deben de hacerse sin tener ningún tipo de implicación o de daño el cual pudiera provocársele o que pudiera sufrir la persona, ya que en caso de que hubiera daño, cuando el daño que se pudiera provocar no fuera pues superior al daño que causara la misma enfermedad, o que este tipo de tratamiento llegue a provocar lo que es la muerte en el caso bueno, obviamente en el paciente, y que la protección de todos los seres humanos en investigaciones médicas esté ante todo. Un ejemplo sería el ensayo en fase 2 de una terapia genética, en la cual, bueno, algunos pues se vieron comprometidos, tal es el caso de Jace Gendler, el cual de 17 años murió en Filadelfia en 1999, 48 horas de haber iniciado un tratamiento experimental. Este tipo de tratamiento evidentemente no cumplía con el principio de no maleficencia y, bueno, afectaba directamente a todos los usuarios. Entonces, bueno, en este caso una persona resultó gravemente afectada, en este caso fue pues obviamente la muerte, y este principio trata de evitar que sucedan este tipo de situaciones que, bueno, ponen en riesgo la salud de las personas. Tenemos por otra parte el principio de beneficencia, que, bueno, sin duda el fin de todo personal de salud o de todo pues responsable del área de salud es justamente el cuidado de la salud misma o del bienestar del paciente, siendo este el lado o la cara positiva de la beneficencia, la cual, bueno, requiere que el tratamiento contribuya a generar un bienestar para todo el paciente. A veces, sin embargo, bueno, estas situaciones no resulta totalmente sencilla de mencionar, puesto que los beneficios pueden ser obtenidos a menudo con un riesgo o un tratamiento que puede llegar a desencadenar situaciones riesgosas en las cuales se pone obviamente la persona. Tal es el caso de tratamientos, por ejemplo, contra cáncer, que son demasiado agresivos. Entonces, bueno, evidentemente, este tipo de principios no permiten someterse a riesgos que tengan tanto peso. Y, bueno, le pertenece al paciente decidir si los beneficios potenciales valen la pena todo el riesgo, basado en información proporcionada por el médico. El médico se encarga de otorgarle la cantidad de información necesaria para que la persona, bueno, justamente se informe, esté al tanto de todo lo que puede llegar a suceder y cuáles van a ser las posibles complicaciones en caso de que existan. Asimismo, esta persona, bueno, tiene el derecho de investigar, no ser presionado a que lo tome a la primera vez, sino que, bueno, él puede decidir investigar, informar, observar otras posibilidades u otro tipo de tratamientos que sean similares, en el cual, bueno, él se compromete menos en su salud y, bueno, pueda llevar a cabo esta situación. De igual modo, la salud en general es un valor básico e importante que puede entrar en conflicto con otros valores, justo como la autonomía. Desde un punto de vista, la beneficencia puede suponer que un paciente herido por un accidente de coche necesitaría la transfusión de sangre. Sin embargo, bueno, en situaciones diversas o en situaciones extraordinarias, puede suceder que el paciente sea, por ejemplo, en ese caso hablábamos de religiones, que, bueno, el paciente puede ser un testigo de Jehová, el cual, bueno, tiene como indicación por parte de su religión el rechazar la transfusión sanguínea. Y esta, bueno, es una prerrogativa que él tiene. Entonces, este principio, así como en otras situaciones, puede entrar en conflicto con el bienestar de una persona. Porque, bueno, la persona puede necesitarlo, pero ella puede prescindir de ese servicio justamente por alguna creencia, religión, o simplemente porque se quiera negar a recibir el tratamiento. La confidencialidad de toda la información médica que tiene es un beneficio para el paciente y, por
supuesto, en este caso, la seguridad de otra persona estaría por encima. Bueno, la seguridad de otra persona estaría por encima de este beneficio, incluso si la otra persona no fuere paciente del médico. Que bueno, obviamente nosotros nos vemos responsables de todo tipo de situaciones, entre las cuales pueden ocurrir este tipo de casos. Y bueno, a veces no está en nuestras manos el decidir si va a tomar un tratamiento o no. Simplemente debemos de acatar ciertas reglas o ciertas normativas a las cuales, bueno, el mismo paciente nos va a poner como limitantes y que, bueno, no podemos salirnos de ese parámetro porque puede afectar sus creencias, puede afectar sus valores y, bueno, por ende, ya perdería este criterio de autonomía que tiene la persona. Justamente, ¿a qué se le conoce como autonomía? Es importante resaltar a qué se le conoce como autonomía, porque, bueno, básicamente es la condición o el estado o la capacidad que tiene una persona de autogobernarse o pues digamos que hacerte autorresponsable de todas las cosas o situaciones que te van a envolver o en el entorno que te estás desarrollando. En cierto modo, la autonomía o la autodependencia incluso es algo que nosotros vamos a emitir. ¿Qué tanta independencia o qué tanta capacidad tenemos para podernos desenvolver o desarrollar de forma independiente? La autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas de una forma totalmente independiente, en la cual una persona no compromete o no está afectando a otra persona aún con sus propias decisiones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen este tipo de autonomía o es un derecho básico de todo individuo, el cual tiene la oportunidad de elegir, digamos, cualquier tipo de situación. En el caso primario, por ejemplo, cuando empiezan a crecer todas las personas o todos empezamos a crecer, el principio inicia con la capacidad de elegir desde gustos en cuanto a comidas, ropas, accesorios, colores, formas incluso, entre otras cosas. Entonces, bueno, cuando hablamos de un tratamiento médico, también tenemos la oportunidad de decidir o el principio de autonomía nos permite decidir si queremos seguir con un tratamiento médico, si queremos seguir con ese mismo tratamiento o seguir sin tener ningún tipo de afección y cómo es que vamos a seguir con ese tratamiento durante el periodo que nos falte. La autonomía incluye 3 aspectos importantes, la cual es la capacidad de acción intencional, la capacidad de la libertad, de la influencia controlada y la información suficiente. Si se cumplen con estos 3 principios, básicamente tenemos la oportunidad de decidir sin ningún tipo de preocupación, porque todos tendremos una información o una cantidad suficiente para poder decidir de forma correcta lo que estamos haciendo. Entonces, si por alguna razón el paciente ya no está tomando una decisión o no tiene un conocimiento correcto de lo que se le va a someter, pues en este punto ya no está cumpliendo con varios principios. En este caso, bueno, obviamente su decisión no puede ser tomada a la ligera porque, bueno, desconoce qué es lo que se va a hacer de forma concreta. La autonomía ha puesto en jaque todos los sistemas tradicionales de paternalismo, donde el principio de beneficencia es el que gobierna, ya que, bueno, la beneficencia justamente equivale al comportamiento de médico como un tirano benigno o una persona que llega a emitir un trato positivo cuando en realidad el mismo médico puede ocultar o puede evitar decir algún tipo de situaciones para evitar justamente digamos que el estrés que puede llegar a sufrir la persona simplemente por estar pensando en que se va a realizar cierto tipo de procedimiento médico. Entonces, bueno, en algunos principios van a contrapolarse o van a ser un poco antagonistas entre sí, porque uno cuida una cosa, pero el otro puede llegar a incluso contraponerse. Entonces, el derecho de la autonomía está establecido de acuerdo a varios tratados internacionales y está reconocido legalmente por las leyes de muchos países.
Es importante que lo conozcamos para que, bueno, todos sepan qué es lo que se nos está aplicando. Y bueno, el último es el principio de justicia, en el cual, bueno, hay distintos tipos, es muy distinto a los anteriores, ya que la justicia se aplica a los derechos de las personas que viven en sociedad. Hay opiniones variadas o muy distintas acerca de cuáles individuos tienen derecho a diferentes tipos de cuidado, pero en general los principios de distribución equitativa deben aplicarse al cuidado de la salud. Entonces, aquí en este tipo de principios entra una gran cantidad de moral o de disyuntivas que afectan la opinión de las personas, en el cual a veces no se cree que la persona tenga derecho a recibir un tratamiento médico o un procedimiento cuando él es el que está ocasionando la problemática. Por ejemplo, tenemos aquí dos enunciados en el cual, bueno, me gustaría que ustedes debatieran un poco. El primero es, una persona tiene derecho a un juicio, bueno, algunas veces se emite este juicio en el cual, bueno, las personas tienen derecho a un cuidado limitado de los individuos que han perdido la salud por medio de acciones propias. Entonces, aquí hay una incógnita que es, entonces, ¿un alcohólico tiene derecho a un trasplante de hígado si el alcohol, si ha dejado el alcohol hace 2 meses? ¿Ustedes creen que tenga derecho o no tenga derecho? Si fue un alcohólico toda su vida y apenas dejó el alcoholismo. Pues en mi caso, en mi opinión, yo creo que sí. Pues todos tienen derecho a, no hay excepción. No hay excepción, muy bien. Yo ¿Alguien más creo tiene una opinión que diferente? sí, pero debería existir también algo establecido para ver quién tiene más derecho a, ¿no? Si está peleando ese hígado tal vez con otro paciente que no hizo nada para generarse esa enfermedad, Ok, muy bien. tal vez ¿Alguien debería más? tener preferencia, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene otra opinión diferente? Pues yo considero que ambos pacientes tienen ese recurso biológico. O sea, realmente cuando nosotros estamos en este tipo de casos, en horario hospitalario, hay una lista de espera y se hace una valoración realmente no de cómo adquirió la enfermedad, sino los requerimientos fisiológicos que tiene el paciente. Entonces, eso ya se valora con antelación. No es realmente por cómo es que se enfermó, sino cómo es que la patología está afectando la fisiología del cuerpo. Entonces, yo considero que ambos pacientes tienen el mismo derecho. Nadie tiene más derecho a un trasplante que otra persona. La valoración del caso ya no es una cuestión de carácter ético, sino clínico. Esta es mi opinión. Sí, claro, muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Una persona que tiene escasos recursos tiene derecho a una medicina de países desarrollados? O sea, si una persona de escasos recursos tiene derecho a medicinas costosas, ¿sí o no? Pues sí tendría que, pero pues por obvias razones de, no sé, tal vez el costo de la manufactura o de la producción del medicamento, hacen esa alza del producto, del precio, y pues ahí entra el gobierno, no sé, siento yo. Hay muchas distintas instituciones o fundaciones que se dedican a ese tipo de acciones. O sea, por ejemplo, hay una que trata niños con quemaduras graves y les pagan todos los tratamientos y los viáticos a sus familiares también se los llevan a Estados Unidos y todo. Entonces, con ayuda, pues sí puede adquirirlo. Muy bien. O sea que básicamente el principio nos pone en juicio, ¿no? Que a veces nosotros creemos que no es justo, aquí yo lo digo en esta situación, que bueno, a veces creemos nosotros que no es justo que pasen ciertas situaciones y que la persona tenga más privilegios que otra, aunque en realidad pongo entre comillas más,
porque todos tenemos la misma cantidad de privilegios, justamente como decía su compañera Fátima. A veces no es tanto el que tenga más o menos derecho una persona, simplemente que la valoración o la urgencia que tiene la persona es diferente. Y evidentemente desde el punto en el cual tú lo veas, puedes llegar a ver que es injusto o justo. Entonces, la justicia tiene, digamos que, dos caras. Depende de cómo la veas. Si lo ves como la víctima o lo ves como el victimario, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Además de todas estas situaciones, hay obligaciones sociales que todos los individuos deben de cumplir para el beneficio de los demás. Como la de, bueno, someterse a un periodo de vacunación o a una cuarentena en caso de enfermedades altamente infecciosas. Por ejemplo, ahorita en el caso de COVID, nosotros tenemos como parámetro, como situación, que después de que te aplicaste tu vacuna, pues no debes de salir a la calle, no debes de sentirte que ya eres Superman y que puedes salir y hacer lo que tú quieras y andar sin cubrebocas, porque pese a que ya te vacunaste, sigues teniendo una etapa en la cual puedes tanto contaminarte y contagiarte o contagiar a más personas. Entonces, bueno, hay personas que no se han vacunado por algunas razones, ya sea porque no lo quieren, porque no han tenido la vacuna en el caso de los niños que no se han vacunado por el orden en el cual se ha ido, ¿no? Entonces, esto nos hace que tengamos un criterio justo de qué es lo que debemos de hacer, lo que debemos de emitir como acciones para que, bueno, todos se beneficien de nuestras acciones también. Lo que tú haces que sea positivo puede reflejarse en tu entorno con más cosas positivas. Si tú actúas de forma negativa, posiblemente tu entorno también empiece a actuar de forma negativa. Y no es como el hecho del karma, porque muchos podrían llegar a pensar que esto se parece al karma. En realidad, todo es un poco no superficial, sino un poco superfluo en el aspecto de que, bueno, no podemos emitir o no podemos atribuir ciertas acciones a que las está demandando el destino porque así lo necesita o porque así se va a ordenar. En este caso, por ejemplo, situaciones donde hay violencia, como las personas que, por ejemplo, por situaciones o están en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sufren algún tipo de accidente, de violencia o algún aspecto de estos, bueno, pues entonces en ese momento tendríamos un mal criterio de justicia, porque lo vemos desde la parte negativa, o sea, lo vemos desde un ambiente donde tú eres la víctima y por ende te estás sintiendo agredido. Entonces no confundamos. Y bueno, aspectos a destacar de la bioética, bueno, cabe mencionar que es un campo donde, bueno, suponen muchas acciones de un amplio criterio y que, bueno, la ética médica distingue diversos aspectos teóricos en ella, como es el caso de las implicaciones del uso de embriones preservados o de algún aspecto práctico del mismo ejercicio médico, el cual, bueno, puede ser una implicación hacia ejercer una especialidad sin conocimientos suficientes o el dar de alta a un paciente que, bueno, aún no se ha curado de forma correcta, pero, bueno, ya no tiene el recurso para poder solventar esa deuda, ¿no? Entonces, bueno, muchos pacientes se dan de alta, pero aún no tienen la condición de salud para poderse dar de alta, justamente, ¿no? Entonces, la bioética se ocupa justamente de ordenar estos conceptos que son de carácter fundamental para, bueno, generar un sistema que sea correcto. Asimismo, la bioética se encarga del estudio completo de todas las condiciones que debe tener en cuenta para un desarrollo armónico de los individuos, así como del carácter colectivo. Hay muchas cantidades bueno, hay una gran cantidad de códigos de ética que se deben de cumplir, que, bueno, nosotros como nutriólogos y como parte del área de salud debemos de respetar, y, bueno, uno de ellos es, bueno, uno de tantos códigos, que, como ya sabemos, los códigos significan o son estos conjuntos de normas codificadas, así como ordenadas por capítulos, los cuales hacen referencia a un tema en específico y consensado
por una comunidad de individuos especializados e interesados en la materia. Como tal, un código de ética va a definir los comportamientos tanto aceptados o aceptables por parte del personal. También va a promover los estándares de la práctica profesional, va a promover la referencia para la misma autoevaluación, va a promover o establecer un marco de referencia para todas las responsabilidades y conductas profesionales, va a servir como un medio de la identificación personal y asimismo va a hacer un índice de madurez profesional. Hay muchos consejos o muchos códigos. Uno de ellos es el consejo de Esculapio, perdón, el cual, bueno, dice, ¿has pensado en lo que va a hacer de tu vida? Y bueno, este tipo de principios o este tipo de situaciones, de códigos que menciona la misma ética, pues habla de una gran variedad de puntos de ética a la cual tanto el médico como el personal de salud se ve reflejado dentro de varias situaciones. En este consejo, en este escrito, se van a vislumbrar los principios ya mencionados o los principios más importantes de la ética médica, en el cual, bueno, Esculapio se refiere a que, bueno, este cambio de vida que van a sufrir todos los candidatos o las personas que se dediquen a el cuidado de las personas o al área de la salud, mencionando a que, bueno, deberán de atender a toda aquella persona que solicite la atención, sin importar el día y la hora a la cual se le requiera, siempre y cuando él se encuentre obviamente dispuesto a estas situaciones y atender a pobres, a ricos de igual manera y de igual disposición. En este caso, por ejemplo, ustedes no pueden hacer menos a una persona por sus recursos, o no pueden decir que no van a poner una clínica y que si alguien, por ejemplo, llega y necesita de su servicio, no van a brindarle el servicio simplemente porque no tiene el estatus social que ustedes tienen en su clínica, porque esto prácticamente es algo incorrecto. Y aparte de todo esto, también menciona que guardarán secreto de todo lo que el paciente diga o lo que se encuentre dentro del consultorio o del área en la cual se está desarrollando esta consulta. Que tendrán que mantener un estatus ante la comunidad y ante sus pacientes. Asimismo, instruir en lo que deberán mantenerse actualizados todo el tiempo para no mostrar dudas y perder a sus pacientes. Asimismo, deberán de observar la conducta humana para analizar el comportamiento del ser humano y que no lucren con la profesión. Esto es obviamente una situación complicada, porque ya de hecho la medicina obviamente te da de comer, el área de salud te da de comer, puedes trabajar, puedes lucrar con el negocio, siempre y cuando tampoco exageres o excedas el costo de que estás brindando. Sabemos todos el costo que tiene tu trabajo y no hay que demeritarlo, pero tampoco excedernos, ¿no? Se mantendrán interesados por sus pacientes en aquello que les signifique mirar las suciedades e inmundicias, por lo que manifestarán su compasión, tolerancia y paciencia con ellos. Tendrán que tomar decisiones importantes y aunque involucren sus gustos y creencias, sin dejar de ser justos en todo aquello que la persona acuda a ellos. El consejo termina básicamente con esta frase que, bueno, dice, si ansías conocer el hombre y penetrar en la trágica grandeza de su destino, entonces hazte médico, hijo mío. Que, bueno, básicamente como personal de salud, a veces nos vamos a enfrentar en situaciones que no nos parezcan tan justas, no nos parezcan tan factibles, que evidentemente, como se les ha dicho, creo que a lo largo de toda la carrera tenemos que seguir en un constante avance, una mejora constante. A veces los cursos, los congresos que se hacen, por ejemplo, pueden ser muy prácticos, pueden actualizarlos en las situaciones o en las herramientas que van avanzando con el paso del tiempo. Evidentemente lo que se hizo hace 10 años ya no es lo mismo que se hace ahora. Incluso los libros deben irse actualizando y cuando ustedes, por ejemplo, investigan algo, pues también debemos de buscar libros que son un poco actuales. Hay unos que obviamente no van a cambiar. Hay ciencias que lamentablemente no se modifican tanto con el paso del tiempo, pero en el caso de la medicina, pues sí hay una revolución constante gracias a los avances de la tecnología.
También tenemos el juramento hipocrático, que bueno, este apoya totalmente la ética médica, ya que habla de los beneficios hacia todos los enfermos y hasta la aplicación del conocimiento que tiene el personal de salud hacia los mismos, manteniendo siempre un buen juicio y en el cual, bueno, el personal no hará daño bajo ninguna circunstancia, hará a todos los pacientes con justicia. De igual modo, bueno, en el caso de que algún médico o algún nutriólogo, algún psicólogo, odontólogo, lo que sea, no conoce o no sabe del tratamiento en el cual se le va a someter el paciente, no debe de hacerse responsable de él, sino que, bueno, debe de canalizarlo o mandarlo con una persona que sí sea especialista o sí sepa de ello para evitar dar un tratamiento o una consulta que, bueno, no sirva de nada. De igual modo, guardar secreto a todo lo que el paciente tiene, por ejemplo, si está cursando con alguna enfermedad, si tiene algún tipo de problemática, todas las situaciones que envuelven al paciente, siempre se repite demasiado ese tipo de situaciones porque, bueno, nosotros no debemos de ser llevaderos de información hacia otras personas. Y bueno, terminando este juramento diciendo, si fuera fiel a este juramento y no lo violara, que me conceded gozar de mi vida y de mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres. Si lo quebrantara y jurara en falso, que me suceda lo contrario. Entonces, bueno, este es otro de los códigos que tienen todo el personal de salud. También está la oración de Maimónides, que bueno, es una oración que le implora a Dios, básicamente que al momento de hacer o ejercer la carrera, la profesión que decidan, en este caso obviamente nutrición, pues lo hagan de forma concreta, correcta y bueno, sin importar la persona a la cual estén atendiendo. En el cual, bueno, esta oración básicamente permite el mantener siempre en un estándar de lo ético o lo moralmente correcto, siempre ante todo, y bueno, de aplicarlo en beneficio del paciente, de las personas que están a nuestro cuidado. Y bueno, está también el Código Internacional de la Ética Médica, que bueno, están todos los deberes éticos del médico en general o del personal de salud en general, en donde bueno, dice que debemos de mantener siempre en más alto el nivel de conducta profesional, que no se debe de permitir que bajo ningún motivo haya una ganancia que influya en el ejercicio libre e independiente de su juicio profesional a los pacientes, por ejemplo, justamente lo que hablábamos con este trasplante, que por alguna razón, si tienes la oportunidad, tú agilices este trasplante para tu paciente y se brinquen a 3 o 4 simplemente porque emitan una cantidad de dinero. El médico tampoco o el personal de salud tampoco debe de, en toda práctica de servicio, dedicarse a proporcionar un servicio médico competente. Debe de ser con plena independencia técnica, moral y con compasión, así como con respeto por la dignidad humana. Debe de tratar con honestidad al paciente, así como a los colegas, y esforzarse por denunciar a todo tipo de acción o de médico que no tenga la capacidad para ejercer ese tipo de profesiones, y que bueno, o aquellos que inculquen o incurran al fraude o al daño. Asimismo, se deben de respetar todos los derechos del paciente y de los colegas, así como otros profesionales de salud, y salvaguardar las confesiones del paciente. El mismo personal de salud debe de actuar sobre el interés del paciente cuando éste le preste atención. Asimismo, las siguientes prácticas que vamos a mencionar no se consideran de carácter o de conducta ética, y que bueno, es la publicidad hecha por el médico a menos de que esté autorizado por las leyes y por el Código de Ética Médica, así como la Asociación Médica Nacional. Tampoco está permitido lo que es el pago o recibo de cualquier honorario u otro tipo de emolumento con el principio o el propósito de obtener o recetar a un paciente, así como enviar a un paciente a un establecimiento, es decir, que ustedes, por ejemplo, le emitan una receta nada más para, pues, porque sí. En el caso del nutriólogo, bueno, no es tan fácil, no es tan permitido, porque, bueno, no podemos recetar algún tipo de medicamento, ni tampoco vamos a suponer una situación o una patología que, bueno, pueda facilitar una falta, pero bueno,
Hay personas que pueden incluso ostentar ante eso, incluso personas que se pueden prestar para este tipo de situaciones pese a que no tienen la capacidad de hacerlo. Que, por ejemplo, ustedes ya se titulen cédula de nutriólogos y llega un amigo y les dices que quiero no ir al trabajo mañana y ustedes le emiten una nota médica y, bueno, ponen su cédula. Obviamente están haciendo un fraude porque pues no tienen la capacidad de recetar o de emitir un criterio que, bueno, les impida la condición, pues, física para ir a trabajar. Asimismo, debe de obrar con suma cautela y debe de divulgar todo tipo de descubrimientos o nuevas técnicas y tratamientos claros ante la población y, bueno, no tratar de emitir o no replicar cualquier tipo de información en los canales no profesionales o situaciones no profesionales, y el personal de salud debe estar certificado y certificar solo lo que él haya verificado de forma personal. Es decir, cosas que no hayan sido verificadas o cosas que no sean comprobadas, bueno, no se deben de esparcir porque, bueno, puede ser una nota falsa. Asimismo, entre los deberes tenemos que debe de comportarse de forma correcta hacia sus colegas como él desearía que se comportaran para él. No debe de atraer a los pacientes de sus colegas, es decir, no debes tampoco de robarle con comentarios negativos, que, por ejemplo, en este caso, ustedes fueran ya egresados todos y que de repente escucháramos no sé, vamos a poner un nombre, bueno, para no afectar a nadie, que Jaime de repente dijera cosas negativas del maestro Aarón, porque ya ahorita ya no va a, bueno, no sé si ya no está trabajando, o si está, o la maestra Naomi, que, bueno, ella ya salió de la licencia, de la docencia, y que hablara mal de ella, porque, bueno, en este caso ya es un mal comportamiento. Entonces, este tipo de situaciones debemos de evitarla para evitar digamos que esta competitividad negativa dentro del ambiente laboral. Pese a que somos competencia, no debemos de hacer este tipo de calumnias, porque evidentemente bueno, va en contra de la ética profesional y también de la ética médica. Sí, dime, Russell. Podría ser críticas constructivas. ¿No? En vez de hablar mal de alguien, se puede hacer una crítica constructiva. Sí, evidentemente podemos hacer críticas constructivas, no críticas destructivas. Hay críticas que son de carácter positivo, pero ese tipo de críticas, por ejemplo, no se le emiten al paciente. No vas a ir a decir, por ejemplo, supongamos, yo soy paciente de Russell y Russell me dice, no, es que no vayas con Pepito, porque Pepito no es bueno en X situación y yo sí. Entonces, si tú vas con él te va a ir mal. Entonces, pues yo que tú no iba. Porque en ese momento, evidentemente, es una crítica negativa. No es lo mismo a que, por ejemplo, vaya con Pepito, Russell, y le diga, ¿sabes qué? Me di cuenta que estás iniciando también con pacientes deportistas. Ya tomaste tal curso, no vayan de peso porque no vas a bajar con esta persona. Exacto, ese tipo de comentarios son negativos. Lo contrario sería, por ejemplo, Russell, que le gusta el deporte, que está enfocado en cierta área de deporte, que le llegue a otro compañero y le diga, oye, mira, ¿sabes qué? Me enteré que quieres iniciar con la parte de deporte. Hay un curso, tómalo. Te lo recomiendo, es muy bueno. Punto. Eso es totalmente diferente a otras situaciones. Dime. Perdón, o sea, pero eso sería directo con la persona, no para No con con el el paciente. Exactamente. Sí, no. Eso es directamente con la persona, no con el paciente. El paciente evidentemente no tiene que enterarse que tienen rivalidades o que no las tienen. Si tú, por ejemplo, no te llevas con alguien, pues lo mínimo que puedes hacer es no hablar de la persona. La prudencia ante todo. No porque te caiga mal es decirle cosas malas a todo mundo de la persona, porque eso te deja en mal posición. Evidentemente te hace ver como un antiprofesional o una persona que es muy antiprofesional. Imaginen cómo se vería que de repente escuchan que
que su coordinador, vamos a hablar mal del maestro Jaime, ya que lo tomamos de ejemplo, que se enteran que el maestro Jaime habla mal de todos los coordinadores de las demás sedes y habla mal de los maestros que tienen en conjunto con otras licenciaturas que vienen aquí. Entonces, ¿cómo quedaría ante ustedes? ¿Creen que sería un buen coordinador o un buen ejemplo para ustedes como estudiantes? Yo creo que no. Entonces hablábamos de que este tipo de comentarios no se deben de hacer para atraer al paciente. Esto es una actitud antiética. Y asimismo, el médico debe de observar los principios de Declaración de Ginebra y aprobadas por la Asociación Médica Mundial. Y bueno, el deber de todo personal de salud hacia los enfermos es recordar siempre la obligación de preservar la vida humana, justo lo que mencionábamos con la señora Adams. También debe de comprometerse y debe de ser leal a sus pacientes y utilizar todos los recursos que tenga a la mano, tanto de la ciencia como de sus conocimientos en general. Y cuando se presente un examen o tratamiento que sobrepase la capacidad, el médico es responsable de llamar a otro médico que él crea que sea el capacitado o el más calificado para hacer este tipo de actividad en materia. Asimismo, si la persona... digamos que el personal de salud debe de guardar absoluto secreto sobre todo lo que se le haya dicho, incluso después de la muerte del paciente. No porque el paciente ya murió, tienen la libertad de ahora hablar, pues, todo el despepitar todo lo que pasó en la vida del paciente, porque eso también se considera antiético. Y bueno, obviamente debe prestar atención de urgencia, el cómo del deber humanitario, a menos de que, bueno, se encuentre seguro de que otros médicos pueden y quieren prestar dicha atención. Por ejemplo, hay muchas situaciones en las cuales van caminando por la calle y ustedes saben de, no sé, de resucitación, saben de RCP, ven a una persona que se acaba de atragantar con algo y se está muriendo. Bueno, como deber ético, como personal de salud, es acudir y auxiliar a la persona. No hay de, ay, pues ya se está muriendo, yo tengo prisa, porque en realidad eso también es algo antiético. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas de los códigos? No, maestro. Los principios claros. ¿Todo claro? Bueno, si no hay más dudas, eso es todo por el día de hoy, chicos. Ok, maestro, gracias. Bonito fin. Hasta luego, bonito fin. Gracias.